¿Desde los cuántos años tiene usted? Desde los 7 años soy aficionado al caballo. Este es igualito al mío, solo que la mancha de mi caballo es más blanca. ¿Cómo se llama su caballo? Nevado se llama. Con ese cabalgué en Guayas 10 años, casi 10 años. Bueno, muchacho. Este es exacto, este es el caballo. ¿Y usted ha estado en alguna competencia candidato a su carrera? No, yo lo que participo en las cabalgatas de la provincia como fui prefecto, 10 años. 10 años. Ahí sí. participábamos casi todas las semanas en cabalgatas, Ya. en los pueblos, en los cantones. Nosotros Claro, y hicimos... allá es mucho más común también. Ah, no, totalmente. Acá más les Sí. gusta es la equitación. La equitación como tal, allá Sí. en los pueblos es mucho más común. Y también las carreras que se llaman las carreras en rectas, de callejones. Ya. Se llaman. Ahí hacen correr caballos de carrera, que compran en el hipódromo, sí. Son finos, no pueden correr si no son finos. Este caballo es hermoso. Ese es de equitación. Sí, claro, eso es de equitación, equitación. En este lugar vamos a hacer la entrevista, candidato. Donde ustedes quieran. Dígame Jimmy si no le molesta, Sí, porque ese es mi nombre. El candidato le dice a todos, pues yo soy Jimmy, yo soy Jimmy, a secas. a secas. Hola con todos, nos encontramos en esta edición del programa Todo por tu voto. Tengo a dos caballeros espectaculares aquí que los voy a presentar, el candidato a la presidencia de Centro Democrático, Jimmy Jairala, y también tengo un periodista aquí que es Rubén Darío Buitrón. Bienvenidos, candidato, bienvenido Jimmy. Muchas Bienvenidos, gracias. un gusto compartir con ustedes en este espacio. Mucho gusto, estoy muy, muy contento de estar aquí. Mi esposa, María Lourdes Valdivieso. Yo soy periodista profesional y tengo una productora de televisión y un programa exitoso que se llama Un Café con JJ, además consultorías y temas que tienen que ver con eso. Con aportes de amigos, porque si ustedes ven lo que usamos en redes, alguien que siempre ha estado pegado a mi cintura es mi hijo Diego. Diego, sí. Mi asesor de campaña. Mi debilidad es que a mí me gustan tanto las carreras de caballos, no apuesto por si acaso, pero es una afición que es un poco costosa. Me quita el sueño siempre pensar que dos de mis hijos, se quieren ir del país por la situación crítica en la que está el Ecuador. Ecuador para mí es mi país y no me quiero ir. Ciegamente en mí mismo, en mis decisiones. Mi celular, que es parte de mi vida, y algunos apuntes, cargador, el celular, el otro forro y paños húmedos. Bueno, vamos a empezar. Esto va a ser un conversatorio para conocerle más a usted como candidato, su experiencia en el tema periodístico y también en el tema político. Con mucho gusto. Candidato, defíname su personalidad en 3 palabras. A ver, yo soy una persona persistente, perseverante, digamos, sereno, si se quiere, porque manejo bien la inteligencia emocional, y amoroso, cariñoso, sí, esa es la verdad. Eso soy yo en 3 palabras. Perfecto, candidato. Nos gustaría saber, usted ha sido periodista y ha sido político de un importante medio de comunicación donde ha tenido su programa Un Café con JJ. ¿Le parece a usted que es ético usar el periodismo como plataforma para la política? ¿En qué forma está inmiscuida en este momento, candidato? A ver, yo lo que siempre hago, en primer lugar, es reconocer que yo soy periodista y político. Okay. Y lo que siempre he hecho es separar las cosas. Cuando estoy en alguna campaña, me retiro del medio en el que estoy. No como otros. Yo sí me retiro. Y luego lo que hago es un poco una prueba de si el ciudadano, el que me ve, el que me oye, todavía cree en mí. Cuando fui la última vez que me retiré por la prefectura, yo volví a hacer mi programa y la gente respondió bien. Entonces quiere decir que algo debo haber hecho bien para que no me rechace, porque eso puede pasar. Yo conozco periodistas queridos, amigos, que hicieron política y nunca más pudieron volver. No voy a dar nombres para no resentir a nadie. Pero mientras tú tengas claro que
sin inventos de activista político, soy periodista y político. Y hoy me tocó retomar el tema político, aunque podría haberme quedado, ya tiene casi 6 años el programa, me podría haber quedado menos incómodo, porque esto no es fácil, esto de hacer política. Sin embargo, por diversas razones que en algún momento tocaremos seguramente, acepté ser candidato a la presidencia por mi partido. Por ejemplo, el tema de José Serrano. Que bueno, ese fue sin duda uno, él era candidato, Rubén, él no pudo entrar al país, pidió custodia que no le fue concedida y ya no había más tiempo que perder, entonces renunció a la precandidatura y tuvimos una asamblea virtual con los directores provinciales y me pidieron que yo aceptara el reto. Y lo acepté no por tapar un bache o por salvar la vida del partido, porque el partido está sano, no tiene ni siquiera tarjeta amarilla. Lo hice convencido de que estamos en una opción de la llamada tercera vía, no me gusta mucho el nombre, pero una opción de centro que es la que exactamente necesita hoy el país para salir de la polarización en la que nos han puesto. ¿Pero tú crees que José Serrano es de centro? José Serrano está absolutamente identificado con el correísmo. Sí. Es izquierda y tú eres de centro. Sí, ¿No hay una contradicción ahí? No, porque José Serrano estaba, se había ajustado al plan de gobierno nuestro. Pero, bueno, yo digo, por algo pasan las cosas. Resulta que a lo mejor habría sido una campaña con Pepe muy peligrosa, porque por todos los antecedentes que tuvo de su combate a los narcotraficantes y etcétera, y a los GDOs, a él no lo iban a recibir con flores y con arroz. Entonces, todos los que íbamos a estar en campaña corríamos igual riesgo. Entonces, digo yo soy un hombre de fe, Dios sabe por qué hace las cosas. Entonces, bueno, me pusieron a mí en el camino, me puso ahí y estoy aquí. Es decir, que no estaba planificado antes de José Serrano su candidatura. No, yo iba a encabezar la lista a la Asamblea Nacional. Pero si ya no teníamos el candidato, se nos venía encima el tiempo, tenía que evaluar el partido. Buscamos una figura nueva, no conocida, para hacerla conocida en 3 meses, imposible. Entonces optó el partido por pedirme a mí, por el nivel de conocimiento que tengo, que ya es un paso adelante en una campaña. Llama bastante también la atención que 15 días antes de que se postulen las candidaturas, se conocía que iban todos los candidatos a hacer un solo partido y luego terminó esto en una división. Alianza, un solo candidato. Una alianza en un solo candidato y luego ahora tenemos varios partidos y tenemos una papeleta con 16 candidatos se hizo lo posible, confieso que yo fui el que tiró el centro. Hice todo lo posible, pero el problema que ocurre en este país es que todos los directores, dirigentes políticos creemos que tenemos el mejor candidato. Claro. Y el problema de fondo fue ponernos de acuerdo alrededor de quién. Ese fue el drama. Y luego finalmente nos quedamos con Pachacutic haciendo el intento de ver por lo menos hacer una alianza Pachacutic y nosotros, pero desgraciadamente con Pachacutic tuvimos varias conversaciones muy importantes, pero en la mañana el acuerdo era A, después en la tarde era B, y al día siguiente era C, y de tarde era D. Entonces no se pudo, se hizo lo posible. Y ahí el resto ya es historia, ¿no? Pero, ¿cómo se entiende que tú te calificas como de centro-derecha? De centro, no de centro-derecha. De centro. De centro. Entonces eres una opción entre la derecha y la izquierda. Pero estuviste en esa izquierda y además se te identifica como muy cercano al correísmo. Sí, yo no lo discuto ni lo niego, así como nunca negaré, por ejemplo, que yo empecé mi actividad política en el PRE. Uno no tiene que desconocerlo. Hay mucha gente que se pasa horas tratando de explicar lo que no debe explicar. Pero en este caso sí era factible, porque necesitábamos en ese momento, esa era la idea, un músculo popular importante que era Pachacutic. Nos habíamos puesto de acuerdo incluso en el tema del tránsito hacia la economía post-extractivista, que ya estábamos claros que es imposible de la noche a la mañana. Claro. Pero bueno, no se pudo llegar al acuerdo y el resultado es que bueno, estamos en el centro solos y no digo mal acompañados, solos, y es mejor así, estamos mejor así. ¿Usted ve esto como una oportunidad o como una dificultad en vista de que
por parte de la gente, la ciudadanía, está un poco cansado del gobierno de derecha, luego está un poco cansado del correísmo y usted viene a ser parte del Centro Democrático. Usted ha dado en el clavo, le digo, porque justamente eso es lo que me ha movido y lo que me tiene hoy tercero en las encuestas, porque la gente ya está harta y no son, como dicen algunas encuestas, el 15%, eso no se ha dado nunca en la historia de indecisos. Hay 6 de cada 10 ecuatorianos que todavía ni les interesa la política, ni están pensando en política, ni están pensando en candidaturas. Están pensando en cómo comen al día siguiente, salir de su casa y que no les peguen un tiro, tener luz y que no se les malogren sus alimentos. Está pensando en cosas elementales y está harto, eso sí, harto de las etiquetas. O sea, ahora todos yo siento una marca aquí, ¿no? Como toda la gente. O eres bueno o eres malo, o eres correísta o eres anticorreísta, o eres mestizo o eres indio, pero indígena, perdón. A todos nos han puesto una marca. Entonces, yo me resisto, yo no quiero tener esa marca, porque creo que el espacio en el centro está para todos los que nos negamos a aceptar que nos pongan una etiqueta o que nos marquen como ganado. Entonces, yo soy un hombre de centro y hay mucha gente que está mirando al centro justo por eso. Porque si evaluamos lo que ha pasado en los últimos años, ¿qué tenemos? Una hilacha de país. Ese es el resultado de la polarización, del odio, del resentimiento, del revanchismo. Eso es lo que tenemos hoy día. Pero el correísmo y en este caso la derecha de Daniel Noboa parece que han hecho todo a propósito para hacer para polarizar. Exacto. Una polarización propositiva para ser ellos los que manejen la política. Justamente eso es lo que la mayoría de los ciudadanos, de lo que nosotros estamos valorando y apreciando, ya no quiere. No puedes encontrar tú al país dividido así, casi como si partieras una torta. Claro. Es imposible. La mayoría de la gente no está interesada. Está decepcionada de la política y decepcionada de las polarizaciones. Es decir, ahora sí, es verdad, si tú ves una encuesta, encuentras que estos dos ciudadanos están ocupando los 2 primeros lugares. Pero justamente es por eso, porque se ha manejado este concepto de ponernos etiquetas desde hace varios años y todo tiene su límite. Yo digo, la resistencia de los ciudadanos ya llegó al límite cuando tienes un país donde no hay luz, donde trabajas en un país que tiene una deuda externa e interna de 86.500 millones de dólares, con 400.000 desempleados que les adelanto que al final de enero ese es el número que va a haber de personas desempleadas. Cuando tenemos todos los problemas unidos en uno solo, ¿no? ¿Y qué hacer, candidato? ¿Y qué hacer en este caso, ya que todos los políticos justamente ofrecen resolver 3 aristas? La economía, la migración y en este caso la crisis energética. Hay una diferencia con los demás políticos, entre los demás políticos y yo. Exacto, ¿cuál sería la diferencia? Porque no queremos escuchar más en las candidaturas presidenciales que se va a resumir todo esto en economía, inseguridad también, que es un tema importante, migración y crisis energética. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que el único candidato, salvo el caso del presidente Noboa, que no pasó, se quedó para supletorio como presidente de acuerdo a mi visión, el único candidato que ha sido elegido por votación popular y que ya ha trabajado en la función pública soy yo. Yo tengo 10 años de experiencia con aciertos y errores, más aciertos que errores como administrador de la cosa pública. En la provincia del Guayas usted puede caminar por donde quiera y está mi obra, está la obra social, no solamente vial. Entonces el único que puede sentarse a decir, a ver, yo no fui ministro de nada, a mí no me designaron, yo he sido un ciudadano elegido por su pueblo y eso es lo que me hace a mí un candidato diferente. Es decir, a mí, quien me podría haber reclamado era mi propia provincia, por ejemplo, si no le cumplía, pero me retiré con el 85% de aprobación de gestión. Entonces quiere decir que la provincia aprobó lo que hice. ¿Y usted con las nuevas encuestas cree que se han mantenido esos números en la actualidad? Yo no me he medido en aprobación de gestión porque yo no estoy haciendo función pública. Lo que veo hoy es que en las encuestas, hasta las más recalcitrantes, que no nos quieren mucho algunos, ya estoy en unas con el 4, en otras con el 6%, y estoy en un claro tercer lugar y con una oportunidad de crecimiento muy importante.
Jimmy, como político y periodista que te calificas, ¿cuál fue tu actitud, tu posición cuando el correísmo lanzó la ley de comunicación que se la consideró lesiva a la libertad de expresión? Y hubo muchos medios, muchos periodistas que se consideraron perseguidos. Ya. ¿Qué pasó contigo ahí? Si tú revisas mis declaraciones, y te invito a que googlees o que busques en YouTube, yo dije una frase que es la que siempre repetía. La mejor ley de comunicación es la que no existe. Eso dice Javier Darío Restrepo. Eso lo dije yo, bueno, no sé si le habré copiado, pero eso lo sostuve yo siempre, hasta el último minuto. Y todavía mi opinión no ha cambiado. Todos los gobiernos tienen cierta persecución al periodismo crítico, creo que unos más, otros menos. ¿Qué considera usted una persecución a un periodismo crítico? ¿Y en qué caso usted, si llegara a ser presidente, denominaría un hecho como periodismo crítico? A ver, yo en primer lugar no perseguiría porque yo soy periodista. Entonces sería un contrasentido que yo persiga a mis propios colegas. Así que por ese lado usted puede descartarlo. De hecho, tan así es que mi relación con el gremio es tan buena que en todas partes a donde voy suelo tener numerosas invitaciones de los colegas periodistas, más allá de que algunos tengan su corazoncito en la derecha, otros su corazoncito en la izquierda, pero los colegas somos eso, somos colegas, ¿no? Y lo que queremos es justamente que se respeten nuestro derecho a opinar, a criticar, porque además, mire, la ley franquea caminos cuando de repente, y puede pasar, un periodista injuria. La ley de comunicación, déjela allí. Si el injuriado opta por la vía legal, el periodista responsablemente tiene que saber que si dijo algo indebido, que no lo pudo probar, eso va a ser parte de sus próximos meses. Eso es así. Entonces lo que uno tiene que hacer es que cuando critica o cuando señala o cuando denuncia tenga las pruebas suficientes como para respaldar lo que dice, ¿no? Me parece importante, Rubén Darío, tocar el tema de la vicepresidencia. Velasco Ibarra una vez dijo que un presidente es un conspirador a sueldo. Y un vicepresidente. Un vicepresidente es un conspirador a sueldo. ¿Qué opina usted sobre Y otro tema antes de que contestes. Es eso que dice Dome, pero también una política misógina de alguna manera que no ha permitido que la mujer acceda a los más altos cargos. El caso de Rosalía, por ejemplo, claro, que duró solo 3 días. Duró ¿no 3 días, cierto. 3 días, porque la vieja política, vamos a usar ese concepto, no le permitió, y Fabián Alarcón ganó con un voto. Con un voto. Y era el único representante del FRA. Y ahora tienes el problema de Verónica Abad. Tú escoges a Lucía Vallecilla, que no tiene ninguna experiencia política, al menos que sepamos. No la tiene. Y si llegaras a tener un problema como el que tiene Daniel Noboa con Verónica Abad, ¿qué pasaría? Es que hay una diferencia. Yo a Lucía sí la conozco. Yeah. El problema desde mi punto de vista que tuvo Daniel Noboa con su binomio es que no la conocía. Yo sé con certeza que apenas habían hablado 2 veces en la asamblea por comparecencias que ella dirigía algún tema de carácter social en el Azuay. Pero de ahí tal vez en la tercera vez conversaron y dijeron, ¿qué te parece si alguien se la recomendó? Que hasta ahora es el secreto mejor guardado. Nadie dice quién se la recomendó. Pero desde el primer momento yo me di cuenta como periodista en ese momento, que Daniel Noboa decía blanco y ella decía negro. Es decir, desde el primer momento estaba claro que no tenían ninguna empatía ni siquiera en los temas que comunicaban. Y el desenlace ha sido muy triste. Pero más allá de simpatías o antipatías, yo creo que la vicepresidenta de la República es ella, es Verónica Abad. No es que me guste o no me guste, que me caiga bien o que me caiga mal, pero la ley es clara. Ella fue ilegalmente suspendida de sus tareas diplomáticas, ilegalmente. De modo que sigue siendo vicepresidenta. Es importante también, por eso, en caso de que usted llegara a la presidencia, y Lucía como vicepresidenta, ¿qué funciones se delegarían? Porque justamente en el caso de Verónica Abad fue muy fácil destituirla porque no hay una función específica donde se le delega nada. Entonces, ¿cuál sería la función de la vicepresidenta en este caso? Ahora, para su información, estoy seguro que ustedes lo saben, el presidente no tiene ninguna obligación de delegar. Claro. Es algo
que uno dice, Totalmente. entonces, ¿para qué Es un elige vacío vicepresidente? Es un constitucional, ¿no? vacío. Totalmente. Claro. No está obligado a delegar. Claro. Pero en el caso mío, yo ya lo he dicho, el primer decreto que firmaré será posesionándome, etcétera, y el segundo, delegarle funciones en el área social a Lucía Vallecilla, a la vicepresidenta. Yo espero no tener ningún contratiempo con ella, nos conocemos, y siento que he escogido bien a mi compañera de fórmula. Pero la figura vicepresidencial, justo por lo que dices también del vacío constitucional, parece irrelevante en Bueno, la estructura del poder político. Si nos remitimos, por ejemplo, a Guillermo Lazo Borrero, era un hombre respetable, pero Nada. no asomaba en nada, ¿no? En nada. En nada. Y bueno, y hay casos en donde sí han asomado, y bastante, que es el caso, por ejemplo, del ex vicepresidente Lenín Moreno, que, bueno, el resto ya es una historia, una larga historia, pero la vicepresidenta de la República, a mí me parece que lo que le hace falta ahora, el día que se reforme la Constitución, es especificar Claro. qué funciones cumple una vicepresidenta, porque dejarla así al aire Se quiere produce decir lo que está cualquiera pasando. puede hacer lo que ha hecho el presidente Noboa. Claro. Entonces, no le delegó nada. es decir, que usted llegando a la presidencia sí haría una reforma de la Constitución para que se deleguen funciones al vice o Sí, vicepresidenta. pero yo considero que, si bien es importante, así como reformar también este tema de los superpoderes del Consejo de Participación Ciudadana, Ujú. hay prioridades en este momento. Ojo, no digo que no sé. Yo avisoro una constitución nueva probablemente después de 2 años. Pero ahora hay que arreglar los problemas del día a día de los Claro. ecuatorianos. Las prioridades. Exactamente. Perfecto, Jimmy. Vamos a hacer un pequeño juego en este momento donde usted va a tener que responder una pregunta según lo que... No se me diga gire que es la una ruleta. palabra nomás, ¿no? No. Pero bueno, usted gira la ruleta y la pregunta que le salga... Pues, Una sola. Exacto, gírela ahí. Perfecto. Entonces, la pregunta es, si gana con un margen estrecho, ¿cómo legitimará su gobierno ante una ciudadanía polarizada y cómo se diferenciará de otros mandatarios que comenzaron con un respaldo débil? Claro. A ver, lo primero que haría para darle una señal buena al ciudadano es que yo no voy a conformar el gabinete con mis panas. Porque si yo quiero rodearme de un club de cepillones, pues, bueno, los puedo tener a mis amigos, a los del karaoke, del guitarreo, del peloteo, pero para otro momento, pero no para sentarse conmigo, pues. Entonces yo no le voy a pedir a ningún ministro el carnet de afiliación a mi partido. Tengo que buscar los mejores perfiles. Yo sé que suena como... Demagógico. Suena... Porque todos dicen lo mismo Todos y dicen al lo mismo, final pero no lo hacen. No lo hacen. La diferencia No lo es que hacen. yo sí lo voy a hacer, porque yo sí sé trabajar con personas, aunque no tengamos de pronto afinidad ideológica, si se quiere, porque ya lo hice los 10 años en la prefectura. Yo tuve un alcalde y en todas las sesiones del consejo, salvo un día que un alcalde votó en contra, en 10 años todas las votaciones fueron unánimes. O sea, yo ya sé manejar el tema de entenderme con personas de otros movimientos, de otros partidos, de otras ideologías, o como quiera usted llamarle. Yo fui prefecto en 2 periodos con 2 viceprefectas de otro partido. Entonces yo sí tengo, y lo digo con mucha humildad, sí tengo capacidad de diálogo. Y por eso yo sé que me puedo entender y puedo tener de ministro de gobierno o de ministro del interior a una persona que a lo mejor tenga una forma de ver las cosas distinta a la mía, pero sabe del tema. En el caso, yo uso a veces como ejemplo, y no es por molestarlo, pero a mí me gustaría tener, por ejemplo, a Topic de ministro del Interior, me gustaría. Y si es una mujer con un antecedente brillante, socialista, pero la mejor para la cartera de bienestar social, ella tiene que venir. Eso es lo importante, saber ¿Quién es? separar. ¿En quién estás No, pensando? no la tengo, no la Ya, tengo. ya. Pero tengo que ponerme a revisar perfiles para cumplir lo que tanto han hablado siempre y nunca han cumplido. Esa va a ser mi primera misión, demostrarle al ciudadano que yo sí busco un gobierno de unidad, que este país no da más, que ya no soporta más divisiones, ya no soporta más segmentaciones como está pasando ahora. Es que ahí hay un Justamente. problema, perdón, Rome, hay un problema, ¿no? Se dice, y es real, que los buenos ciudadanos ya no quieren entrar en política porque la política Es se ha correcto. deteriorado, es inmoral, es antiética, es corrupta.
Pero Entonces, que no solo es eso, Rubén Darío, hay que reconocer que han contribuido a esto las redes. sí, Reconozcámoslo. Hay gente buena que no quiere hacer política porque, aunque sea, discúlpeme la comparación, sea más o menos parecida a la Madre Teresa de Calcuta, la despedazan en las redes. en especial en Twitter, ¿no? Y su O X. familia sufre, Claro. y muchas veces hay gente que sí quiere hacer política, pero su familia le pide que no participe en Claro. política porque se pone él o ella y expone a su propia familia. Y es la verdad. Y ahí lamentablemente no hay como decir, censuremos las redes, desaparezcamos Twitter, porque eso es prehistórico, eso no Sí. se puede hacer, ni se debe hacer. Pero ese es el problema, no solamente es la corrupción y la mala fama de la política, sino en lo que se ha convertido en un albañal, peor Exacto. que nunca. Y por eso es que no hay gente buena que quiere hacer política, eso es verdad. Y entonces cuando armes el gabinete, puede haber gente que te diga, no, gracias, Jimmy. Seguramente, por eso hay que tener varios perfiles, Claro. porque uno me va a decir sí, Sí. uno sí me va a decir sí. Claro, y justamente para finalizar este bloque, en caso de que usted llegue a la presidencia, haciendo relación con todo lo que acaba de decir, sus asambleístas harán bloque con el correísmo, harán bloque con ¿qué partido? Haremos bloque con quienes se pueda gobernar, porque la gobernabilidad no solamente está pues, en un buen ejercicio de la presidencia de la República, tener buenos colaboradores, sino también la Asamblea tiene mucho que ver en esto. Tenemos que ver con quién podemos hacer una mayoría capaz de que pueda el presidente gobernar y asegurar que las leyes que necesita el país sean aprobadas. Porque el que le dice que no, que vamos a estar solos, que la Asamblea no me interesa, no tiene peso, poco de corruptos, no sabe nada. No, de sí política. tiene. ¿Ah? Sí tiene. ¿Cómo no va a tener Es la que peso? Es la que Por gobierna. favor, Ahorita- lógico que tiene peso, hay que ver, pero hay que ver con quién. Ahorita estaría yo adivinando, no quiero adivinar. Claro, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que somos un país pequeño, que estamos atravesando una crisis energética, una crisis económica, una crisis de seguridad, pero sin embargo tenemos 16 candidatos a la presidencia y los recursos del país no permiten dar para campañas presidenciales a 16 candidatos. ¿Qué opina usted sobre esto? Yo le hago una corrección con mucho respeto. El presidente, el gobierno, no es que le entrega la plata a los partidos, son recursos que terminan en manos de radiodifusores, de los diarios, también en la esfera digital. Es decir, es una asignación que se fija, pero que no es que los partidos la toman para hacer campaña. Eso sería terrible, eso no se hace. Esa plata va para la famosa pauta, pero la pauta buena, ¿no? La pauta normal, la razonable. Entonces, cada partido escoge, eso sí, en qué medios pone su pauta. Pero no es que le dan la plata. El problema, si eso se retirara, por ejemplo, porque hay una iniciativa, creo, del presidente en ese sentido, y también incluso creo que llegaría hasta retirar o suspender el fondo partidario, es un error de bulto, porque eso es abrir puertas y ventanas, primero, a capitales sospechosos, de sospechosa procedencia, y segundo, que ahí sí se va a dar el sueño dorado de muchos, pero no es la manera de tener 3 partidos. Porque los que van a poder hacer campaña son los que tengan atrás un músculo económico grande, y no siempre son músculos económicos sanos. Entonces, a esa norma, a esa propuesta, hay que analizarla bien. Pero recuerda, Jimmy, que por ejemplo Obama, cuando hacía la recolección de fondos, él puso un límite. Claro. Es decir, puedes donarme $10,000 máximo. De esa forma evitas que haya lavado de Claro. dinero, que haya Pero narcotráfico. ahora, dependería qué diga la ley en esa materia, Claro. por ejemplo. Si la ley le pone el límite, eso es otra cosa. Claro. Pero si la ley deja las puertas y ventanas abiertas, eso es imposible. Eso se sale de control. Me gusta, por ejemplo, lo que me estás diciendo, Rubén Darío, que sí, que la ley ponga un techo. Eso estaría bien. Claro. Pero yo tengo dudas de que ese sea el fondo del proyecto. Lo dudo. ¿Tú crees que es para que el mismo Noboa sí pueda participar? Solamente para y los otros que no? tienen billete derecho o izquierdo puedan participar. Eso es lo que a mí me O parece. sea, el correísmo y ADN. Los que tengan plata y algún otro o a lo mejor nos quedaremos con 3 o 4 partidos nada más. Eso sería fatal, creo yo.
¿Cuántos partidos cree usted entonces que sería lo ideal? Porque justamente en Estados Unidos las políticas son totalmente diferentes. Estamos hablando de una potencia mundial, pero sin embargo pasan por filtros para llegar a 2 candidatos presidenciales donde ellos financian sus candidaturas. Y los financiamientos son públicos porque son conocidos. Exactamente. Hay empresas que aportan millones y con tal de que declaren sus impuestos, eso es legítimo. Como Elon Musk, por ejemplo, con Por Trump. Supuesto, pero ¿cómo hacemos acá con eso? Claro, justamente la comparación no tiene que ver con un tema monetario porque claramente son 2 cosas totalmente diferentes. A lo que yo iba, ¿cuál es ¿Cómo reducimos el número? A ver, ¿Cuál es el número de candidatos para usted que sea ideal? Más que el número de candidatos, yo creo que hay que hablar del número de partidos o de movimientos políticos. Lo que se tiene que hacer, si es que eso se quiere, es endurecer un poco las normas que están contempladas en el Código de la Democracia para la supervivencia de los partidos. Y ahora tienes que sacar, qué sé yo, 4 o 5% de la votación para que no te saquen amarilla. Bueno, pues súbanle al 8, qué sé yo, progresivamente hasta que llegue el momento en que ya los temas se limiten a movimientos o partidos provinciales o locales y 3 o 4 partidos fuertes. Pero la única vía es el Código de la Democracia. Claro, porque de lo contrario lo que existen es movimientos que se venden a uno u otro postor y te ofrecen su etiqueta. Claro. ¿No? El partido X, partido Y. Eso sí pasa. Y cobra. Bueno, supongo que otros lo harán. A mí nadie me puede señalar que he cobrado. Pero otros es probable, sí, es probable. Lo que decía Dome me parece importante un poco subrayar, Jimmy. ¿Por qué no hay? Es una democracia adolescente, una democracia inmadura, esta de 16 candidatos, cuando debería haber 3 tendencias, que está claro, ¿no? Por ejemplo, tú representas al centro, hay el correísmo que representa a la izquierda, que bueno, eso habría que discutirlo también, y ADN que representa a la derecha, que también habría que discutirlo. Pero, ¿por qué no hay 3 tendencias en una democracia Es que, mira, madura? yo siento que hoy sí hay ya 3 tendencias. El problema está en que el ciudadano es el que tiene que saber identificar quién se está trepando en la camioneta sin que sea de la tendencia. Porque hoy día a todos les preguntas y casi todos son de centro. Estoy sorprendido. Cuando fundé Centro Democrático hace 14 años 2012, y dijimos que era un movimiento de centro, de ahí nadie, ni pelota le daban centro. ¿Qué es centro? Si no hay ni libros escritos del centro. Claro. El único libro que hay en el mundo escrito del centro lo escribimos nosotros mismos con un compañero, Pavel Robles. Es una publicación que tenemos que se llama justamente El Centro Político. Pero no hay ni texto, o sea, el centro es etéreo, nadie cree en el centro. Yo sí creo que cada vez más está claro que por la polarización el centro se está fortaleciendo. El problema está en que muchos que no son de centro se quieren trepar en la camioneta del centro. Y por eso es que hay tantos candidatos. ¿Pero qué es el centro? El centro es, por ejemplo, un socialismo noruego, un socialismo nórdico. A mí me gusta el socialismo nórdico, por ejemplo. Me encanta. Fíjate tú que el socialismo nórdico no solamente es muy eficiente en asistencia social, sino que nadie podría creer que hoy día estén convencidos de que tienen que seguir explotando el petróleo que tienen debajo de los pies. Claro. Y uno dice, ¿cómo? Pues son medio ecologistas, pero es que si queremos hacer la transición a la economía post-extractivista, tenemos que explotar el petróleo. Estamos pisando 40.000 millones de dólares nosotros. El país no tiene para nada. Hay localidades como, por ejemplo, Columbre en la provincia del Chimborazo, donde el 69% de los niños tienen anemia y desnutrición. ¿Cómo puede ser? Estamos pisando el petróleo. Mira, el mundo, México, que es un país, digamos que socialista, ¿verdad? O es el modelo socialista. Pemex, empresa que era estatal, está a punto de pasar a ser una empresa mixta. Aceptaron que es necesario la inversión de capitales privados. Lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Colombia. Sí, y uno se pregunta, bueno, ¿quién es el equivocado? Somos nosotros los equivocados. El mundo no está equivocado. Nosotros, Guyana, que hasta hace poco creo que había mucha gente que no sabía ni dónde estaba. Guyana hoy está exportando petróleo, está explotando petróleo, ya está produciendo 300.000 barriles al mes y tiene multimillonarias reservas de petróleo. Para hacer la transición hace falta plata. Esa plata es para la transición. ¿Y cuál sería entonces la solución? Porque
claro, es una gran opción el tema de la inversión de empresas privadas, pero no tenemos una reforma aquí en Ecuador donde pueden venir empresas a invertir o los mismos empresarios del país invertir. Entonces, El problema no es ese, Dome. El problema es que las reglas no son claras y eso es lo que ahuyenta la inversión. ¿Sabes a qué país le estamos ganando hoy día en inversión extranjera? A Haití. Nada más. Estamos penúltimos en la región. Penúltimos. Lo que pasa es que los empresarios le dicen a uno, el problema del Ecuador es que generalmente contratos que los firmó el presidente tal pasan al otro gobierno y ya no le gustó al otro presidente o al otro ministro o al otro gerente y nunca quieren cambiar las reglas. ¿Y en qué terminan? En tribunales internacionales de mediación donde siempre perdemos. Siempre perdemos. Lo que quiere el inversionista es reglas claras. Y aquí hay pues la ley de inversiones, la ley de fideicomiso. Sí hay las leyes. Lo que pasa es que en muchos aspectos los gobiernos se hacen de la vista gorda y hacen lo que les da la gana. Eso es otra cosa. Cuando hablas de lo del petróleo, los ecologistas te van a ver como mala cara. Sí, pero no, yo soy... por ti. No, ¿sabes qué? Mira, yo estoy hablándote de que yo sí quiero la transición, pero yo no puedo llegar al gobierno diciéndome, ok, yo soy ecologista. A partir de, qué sé yo, después de un año, no más explotación de petróleo. ¿Y de dónde hacemos las centrales fotovoltaicas, las nuevas termoeléctricas, las nuevas hidroeléctricas, los parques eólicos? ¿De dónde va a salir la plata? La plata está debajo de la tierra. Lo que tenemos que hacer es, mira, lo que te voy a decir incluso te va a parecer algo raro, porque generalmente hay muchos candidatos que no dicen las cosas porque tienen compromisos con grupos económicos. Yo no tengo con ninguno. Claro. Yo creo que hay una institución que tiene que desaparecer, que se llama Petroecuador. Petroecuador ya causó metástasis. Nosotros estamos importando 6.500 millones de dólares al año en combustibles. ¿Qué es lo que pasa? Ni siquiera te digo que es culpa de Petroecuador. Ha sido siempre parte del botín político. Aquí está, entonces esta mitad va para ti, a otro presidente, a otros asambleístas, este pedacito es tuyo. Entonces a Petroecuador lo han podrido. Y como está podrido, hay que reemplazarlo por una empresa con capitales, como te mencioné, como YPF, como Ecopetrol, como ahora va a ser Pemex, como la petrolera brasilera, como Petrobras. Una compañía mixta, 51% capital del Estado ecuatoriano, 49% de capital extranjero o nacional, pero para fortalecer la empresa. ¿De dónde salen el 51% del capital nacional? La infraestructura, pues. Ahí está, medianamente bien, pero ese es lo que pone el Estado. Y el resto es una administración moderna, donde tú puedas ir, o usted, Dome, pueda ir a la Bolsa de Valores a comprar una acción de la nueva petrolera, pues. Usted o yo, vamos a saber en la Bolsa de Valores en qué precio se cotizan las acciones de la nueva empresa. $100, bueno, me sobraron $100, qué suerte, voy a comprar una acción. Ahí uno, como dicen esa palabrita, se empodera. Democratiza. Se democratiza. Hay que democratizar este tipo de gestiones, como por ejemplo, no puede ser que somos el único país de la región que pierda plata pues, en la industria petrolera. Eso es inconcebible. Jimmy, para ir cerrando este bloque, tenemos ahorita una pequeña... Otra adivinanza. Una adivinanza. En este momento tenemos una entrevista de qué opina el público, porque ahí es donde se sabe todo lo que pasa. Entonces me gustaría que la veas y respondas la pregunta y puedas reaccionar, ¿ok? Mi nombre es Vinicio Rosada, pertenezco a la comunidad minérica San José, perteneciente a la parroquia Santa Rosa de la ciudad de Ambato. Yo estudié mis primeros años en la Escuela San Francisco de California, y por las malas gestiones, no sé qué pasó, desapareció la escuelita. La realidad es que las aulas existen, miren que el abandono en que se encuentran. Deme con su nombre. Miriam Yolanda Mazabanda Tualombo. ¿Cuántos años tiene, disculpe? 33. ¿Cuántos hijitos tiene? 6. ¿Cuántos de sus hijitos están en la escuela todavía? 5. Ahorita estoy trabajando de empleada de costura. La verdad, solo esperando de él, porque recién encontré mi trabajo y él es el que sustenta más en la casa. Sí, ha de ser una media hora que tienen que ir, porque 6:30 se van de aquí, 7 en punto entran a clases.
Sí, se me ha complicado mucho porque toca gastar pasajes de arriba abajo, tienen que madrugar. Si hubiera una escuela aquí, Miñerica San José, fuera más bueno. Y como se perdió esa escuelita, y si hubiera, fuera lo mejor que hay aquí. Gasto semanales $30 solo en pasajes. Hace de dificultar porque no hay, pues. Toca ver la manera para poder trasladarle a mis hijos a la escuela. Usted, señor candidato, ¿qué propone o qué haría por las zonas rurales, por la educación? Porque no tenemos y se nos complica ir lejos. Esa es la realidad No, sí, que sí, sí. vive el país, Es verdad, candidato. es verdad. Lo Que tú la muchas debes veces- conocer bien cuando fuiste Perfectamente, prefecto, porque ¿no? fui prefecto 10 Claro. años. 10 años, ¿Y exacto. saben ustedes cuál fue mi primer plan? Mi primer plan se llamó 100 escuelas. Buscamos en la provincia 100 escuelitas que estén en las peores condiciones, donde había niños que recibían clases en pisos de tierra, con unos pupitres que eran unos palitos y una Claro. tabla encima. Claro. Yo reconstruí, perdón por hablar en primera persona, 100 escuelas. Ese fue mi primer plan hasta que se podía hacer, porque ya hoy ya no es competencia de prefecturas. Pero puede ser no es competencia, pero puede ser un trabajo concurrente, puede haber convenios, pero antes no había tanta dificultad para hacerlo. Intervine 100 escuelas, o sea, yo ya sé y tengo claro que el problema está en que los niños estudian en condiciones indignas. Y hay que darles dignidad, y hay que pensar que en pleno siglo XXI no puede haber escuelas todavía rurales donde no haya conectividad. Esto tiene relación con los contratos que se van a renovar seguramente en mi gobierno con las telefónicas, porque no puede haber un lugar del Ecuador sin conectividad. Y hay que procurar la conectividad, y para esto pueden funcionar perfectamente los convenios con las prefecturas y con las alcaldías. ¿Por qué? Porque nadie conoce mejor la realidad de la ruralidad que los prefectos y los alcaldes. Tal cual. Consecuentemente, a mí me parece importante porque además, si nos ponemos ya muy políticos, hasta políticamente les conviene que haya un aporte del Estado y un aporte del alcalde o de la prefectura o de la alcaldía para ser parte de la solución a tanta necesidad que hay en las zonas rurales. Ustedes, bueno, deben saber, pero yo cuando emprendí no tenía claro que fuera tan grande la necesidad de las escuelas, de la reconstrucción de escuelas en la provincia del Guayas. Reconstruí 100, podían haber sido 200, pero es lo que alcancé a hacer. Hay que darle dignidad a los jóvenes, por eso es que hay tanta migración, porque desde chiquitos estudian en pisos de tierra, el maestro no llega, no tienen ni tiza, y así estudian. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Mejor me voy. Tienen que hacer el examen, la prueba, qué sé yo. Claro. Tienen un telefonito alzándolo a ver dónde hay señal. Subiéndose al árbol. Eso no puede ser. Entonces, esas cosas hay que atenderlas con mucha, bien han dicho en este reportaje, ¿no? Esa es la realidad de la ruralidad. Esa es la realidad que se vive día a día y que muchas veces no se muestra esa realidad. No se muestra. Jimmy, hablemos de corrupción. Ujú. ¿Qué pasa con Rafael Correa, el caso sobornos? ¿Tú estás convencido de que él y su equipo incurrieron en corrupción? A ver, yo lo que dudo, lo que a mí me pone a dudar es el tema aquel del influjo psíquico. Ajá. Yo considero que si eso no hubiera mediado, es probable que la percepción haya sido distinta. El tema es que esto de haber sancionado a un expresidente por influjo psíquico es lo que despertó más bien un avispero alrededor del tema. Pero ni soy juez, ni conocí, estoy seguro que ni ustedes tampoco, los entretelones de ese tema. Pero cuando a ti te sancionan por influjo psíquico, tú dices, caramba, algo no está claro, ¿no? Pero Es decir, ¿tú crees que durante el régimen correísta hubo corrupción o no? en todos los gobiernos hay corrupción. Lamento decirlo, pero en todos los gobiernos hay corrupción. Lo hubo en el de Lenín Moreno, lo hubo en el de Lazo, lo hubo en los gobiernos. Vete a revisar de años anteriores, en todos. Lo que pasa es que ahora es menos difícil detectar los casos de corrupción, porque no solo que hay una gran fuga de información, sino que también las redes han contribuido, no siempre a calumniar a funcionarios, sino a descubrir verdades, y hay que reconocerlo, pero no es pues una bandera ni de Correa, ni de Lazo, ni de Noboa, ¿no? En todo. Justo tocando ese tema. Estamos viendo lo que está pasando en el gobierno actual.
tocando ese tema en caso de que usted llegara a la presidencia, ¿usted sería un presidente de Sabatinas o de TikTok? No, ni de Sabatinas ni de TikTok. Yo he dicho que yo voy a ser un presidente práctico, pragmático, que apareceré cuando sea necesario. Ni TikTok, yo no hago TikTok, ¿se han dado cuenta? Sí. Yo uso más bien las redes para informar. Yo no estoy diagnosticando. Si ustedes han visto algo de mis publicaciones orgánicas, ni $1 de inversión, yo uso las publicaciones en redes para informar. Yo estoy usándolas para decirle al ciudadano lo que quiero hacer y por qué lo quiero hacer. Que eso funciona mejor que un TikTok. Mira, en este momento en que, perdone por tutearla, en este momento que la gente no tiene ni para comer, que hagas un TikTok enseñándole a hacer un bolón de verde. La gente dice, dame el bolón a mí, no me enseñes a hacer lo que ya sé hacer. El TikTok tiene sus momentos y créame que no es el momento de empezar a enseñarles ese tipo de cosas. Hagamos una tortilla de camarones, les enseño a hacer una tortilla de huevo, un bolón de verde. Por favor, la gente no tiene ni para comer. Y entonces el TikTok debería usarse más bien, yo lo uso así, para informar, para decir lo que voy a hacer. Y creo que ahí es más útil. Me podrán decir, sí, pero la gente lo ve menos. Sí, pero eso no es tan cierto. Hay mucha gente, sabes que la gente que ve eso está interesada y se enganchó. Y yo considero también que los likes no equivalen a votos. Que en su momento sí funcionó, porque Sí. poniendo un caso muy claro, que es el de Novoa, que no se sabía que estaba, ni siquiera, mucha gente no sabía que era ni siquiera candidato presidencial, terminó en segunda vuelta Que con existía. Luis González. Claro, pero ustedes saben, Sabíamos que ustedes saben existía. que Exactamente. hay casos, no voy a nombrar a los candidatos, donde tienes candidatos que en TikTok, caramba, 25,000 reproducciones y 3,000 likes. Dice uno, qué chévere, pero eso no se refleja en la intención de voto. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están haciendo cosas bonitas, simpáticas, divertidas, pero que al ciudadano no lo llenan, ¿no? Te reíste un ratito, te gustó, pero después dices, puta, pero no tengo luz. No tengo luz, y si no tengo luz, no tengo agua. ¿Cómo hago para comprar la comida mañana en el mercado? En eso está pensando la gente. Claro. Jimmy, si no llegas a segunda vuelta, ¿votarías por Luisa González o por Daniel Siempre me Noboa? preguntan lo mismo. Es que es súper importante saber para... Te voy a decir algo para que quede grabado. Ya. Yo sí voy a llegar a segunda vuelta. Sé que voy a llegar a segunda vuelta por la proyección de crecimiento que tenemos. ¿Con quién? A ver, en una guerra, no te lo voy a decir, en una guerra fratricida entre dos candidatos, que es la que se va a desatar entre la RC y ADN, uno de los dos muere. Claro. Y yo veo que si no se le compone el tema de la luz al presidente y todos los problemas que tiene, posiblemente el que será noqueado es el presidente. Claro. Entonces, a mí me tocará, por eso digo, yo sí tengo importantísimas posibilidades de llegar a la segunda vuelta. No te puedo decir por quién, porque yo creo que sí voy a llegar. Por lo que te digo, se va a venir la madre de todas las batallas. Sí. Y en esa batalla uno muere. Perfecto. Pero ahí tenemos algo. Luisa González, supongamos que se queda Ya. ella, y tú, tiene una estructura muy fuerte electoral. ¿Y cómo le vas a enfrentar? Fácil. No, mentira, que va a ser fácil, es complicado. Más allá de que yo siento que lo que estoy diciendo y lo que voy a seguir diciendo son temas posibles, yo siempre explico las cosas con sustento, porque mi formación de periodista me lo ha permitido. Claro. No soy demagogo. Además, cuando yo acepté la postulación, dije, yo acepto con la condición de que nadie me obligue a mentir, ni a ganarme un voto mintiendo, no lo voy a hacer. Hay que reconocer que por la polarización, y perdóneme que tenga que usar ahora esto, hay una resistencia, hay un voto anticorreísta que existe, no nos podemos hacer los locos, claro, existe. claro. Y es muy probable que ese voto anticorreísta va a decir, pucha, caramba, no le voy a dar el voto a Luisa. Pucha, pero no llegó, no, se lo daré a Jimmy. No me importa. El tema es que ese voto va a servirme también a mí en una segunda vuelta. Y mi misión será convencerlos de que ese voto lo dieron bien, porque lo que estoy planteando, lo que voy a plantear son cosas posibles, y ya pues ojalá se empiece a disolver ese tema del correísmo y del anticorreísmo con un gobierno de centro. Perfecto, me encantaría seguir este conversatorio con ustedes. Espero volverlo a hacer en otra ocasión. Esto ha sido el programa Todo con tu voto, con el candidato a la presidencia Jimmy Jairala por Centro Democrático y con el periodista Rubén Darío Huitrón. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimmy.